Ya. Hermanos, vamos a continuar con lo que hemos estado estudiando estos días, un poquito tratando de desentrañar qué es la iglesia, qué cosas componen la iglesia. Entonces hemos visto muchas cosas. Hoy vamos a terminar hablando acerca del ministerio pastoral y vamos a hablar algunas facetas nada más del liderazgo pastoral. Así que, bueno, vamos a hablar de tres cosas hoy día. Por un lado vamos a hablar acerca de cómo es el llamado pastoral, cómo sabemos que alguien ha sido llamado o yo he sido llamado para ser pastor. Luego vamos a ver un poquito sobre la convicción en el liderazgo y finalmente algunas áreas, no vamos a poder ver todo, algunas áreas en casi señaladas nada más acerca de las cosas que nosotros tenemos que considerar cuando estamos hablando del ministerio pastoral, ¿ya? Entonces vamos a orar antes de comenzar. Padre Celestial, queremos acercarnos a ti para darte gracias, Señor, porque tu palabra siempre nos alimenta y aunque ahora solo vamos a ver un tema, Señor, queremos pedirte que aún en medio de eso tú puedas reflexionar nuestra alma, Señor, nuestro corazón y llenar nuestra mente de pensamientos de Cristo, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos esto. Amén. Bueno, vamos a hablar, les decía, del ministerio, del liderazgo pastoral. Bueno, vamos a hablar primero del llamado. ¿Cómo sé que he sido llamado para ser pastor? Una de las cosas que en la Biblia trae un poquito de confusión es el tema de la palabra que se utiliza para pastor. Hay tres palabras principales que aparecen allá en el Nuevo Testamento. Una es el pastor, la otra es el anciano y la otra es obispo. Ahora, muchos piensan que estos términos son interdependientes, en realidad están hablando de una misma persona, ¿no? Entonces, bueno, hay una discusión con respecto de esto. Las tres palabras que aparecen en el Nuevo Testamento son estas, ¿no? Poimen, que es la palabra que se utiliza para pastor en el griego, y luego aparece la otra palabra que es presbíteros, que es la que se traduce como anciano, y luego la de episcopos, que es la que usamos para obispo. Entonces, bueno, estas tres palabras piensan algunos que en realidad se están refiriendo a una misma persona. Son distintas facetas de una misma persona. La mayor parte de la gente cree que es así. Yo tengo una duda acerca de eso por las construcciones gramaticales en el griego que hay tanto en Efesios 4:11 como en Segunda de Corintios, o en Primera de Corintios, donde es un poco complicada la situación, ya para decir que realmente es así. Ahora, ¿qué es presbítero? Un presbítero es un anciano. Ya la traducción más cercana a presbítero es la de un anciano en edad. Y en realidad en Israel, quienes eran nombrados generalmente para ser pastores o líderes dentro de Israel, eran las personas con más experiencia, ¿no? Entonces, en realidad la palabra presbítero es alguien que puede ser incluso un hombre con canas, ya es un hombre experimentado, es un hombre maduro, aparece 70 veces en el Nuevo Testamento. Ya eso es importante por las veces que aparece, porque no parece ser, esa es una de mis primeros asuntos con el tema de que no creo que se refiera siempre al pastorado, ¿no? Porque hay muchas veces que aparece la palabra presbíteros y en contextos en los que no tiene que ver necesariamente con la iglesia. Entonces es un título un poco diferente del pastorado mismo. Luego la palabra episcopos.
episcopo se traduce obispo. 5 veces aparece en el Nuevo Testamento, significa un supervisor, es uno que gobierna, eso significa en realidad el episcopo, ¿no? Entonces, bueno, esa aparece unas pocas veces nada más. Y finalmente está el pastor. En el griego, pastor se dice poimen. Unas 18 veces aparece en el Nuevo Testamento, se trata de alguien que vela por el bienestar de las ovejas. Es interesante que Dios decidió usar este título, porque con este título se expresa muchas cosas, ¿no?, de lo que puede hacer un pastor. Un pastor es alguien que va a tratar con ovejas, y las ovejas no siempre son inteligentes, ¿no?, y a veces son tercas, fáciles de perderse, ¿no? Y por eso creo que muy intencionalmente el Señor decidió utilizar el nombre poimen, que es el que cuida a las ovejas, ¿no?, el que cuida a las ovejas que fácilmente se pueden descarriar, ¿no? Bueno, no son tan rebeldes como las cabras. Interesantemente, el Señor no usa mucho cabras para representar, digamos, a la iglesia, sino ovejas, porque las ovejas ya son más dóciles. Y dentro de la iglesia hay un poco más de docilidad en cierta medida, no en el mundo. En el mundo verdaderamente hay cabritos, en la iglesia no tanto. Pero aún así, aun cuando son ovejas, son fáciles de extraviar, fáciles de perderse. Entonces, el pastor en el Antiguo Testamento tenía 2 instrumentos, ¿no?, para corregirles. Tenía un palito, y a veces en Proverbios aparece el palito. Dependiendo del versículo que veamos, a veces es un palito, ¿no? Con ese palito se golpea a la oveja cuando ya está un poquito yendo más allá, cruzando la línea. De eso hemos hablado el día de ayer. El palito ahora es la disciplina. El pastor no va y los golpea. El palito es la disciplina. Cuando ya se ha cruzado la línea, entonces la disciplina es la vara que vamos a usar. Pero también los pastores tenían un bastón. El bastón no era para golpear. El bastón era, además que era un bastón bastante largo, tal vez hasta el techo, ya, porque cuando una oveja se estaba por escapar, uno agarraba el bastón y con el bastón la traía otra vez. Eso es como la consejería, ¿no? Cuando los hermanos están yendo, no han cruzado la línea, pero obviamente se están yendo, entonces el pastor les dice, vengan, o va a su casa, vamos a hablar, ¿no? Y les corrige así con mansedumbre. Entonces, es muy bonita la figura que utiliza el Señor para ese que guía a la congregación. Es un pastor que ama a sus ovejas, ¿no? Aunque se puede usar independientemente con la palabra episcopos y la palabra obispos, yo creo que no. Creo que el pastor tiene un trato especial en la Biblia. ¿Y por qué les digo esto? En sus Biblias, la vez que aparece el pastorado como don es Efesios 4:11, ¿ya? Y Efesios 4:11 tiene una particularidad que no está mezclada con los dones del Espíritu. En Romanos, en Pedro, en Corintios, aparecen los dones, ¿no?, los dones espirituales. Y allá el sujeto activo es el Espíritu Santo, Él es el que da esos dones. En Efesios 4:11, que generalmente lo usan para complementar esos dones, no es el Espíritu Santo el sujeto activo. Por eso les he pegado una hoja de su Biblia para que vean que evidentemente no es así. Si ustedes van a 1 Corintios 12, por ejemplo, claramente desde el inicio el sujeto activo de los dones es el Espíritu Santo, no en Efesios 4:11, porque en Efesios 4:11 está hablando de otro tipo de don, un don especial. No quiero decir con esto que el Espíritu Santo no esté involucrado en este asunto, pero es algo especial, ¿ya? Porque es el Hijo de Dios quien da estos dones. ¿Cómo sabemos eso? Si leen en sus Biblias, dice, está hablando de alguien que ha subido. Ese es el contexto de Efesios 4:11. Alguien que ha subido, alguien que ha descendido, y luego dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva, dice, la cautividad, y dio dones, dice, a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido.
Primero dice a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo también que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó. Ya, ahora, cuando ven ustedes, está hablando de alguien, dice, que había descendido, que había subido. Ese es Jesús. O sea, no es el Espíritu Santo. Él es Jesús. Ahora, ¿cómo comienza Efesios 4:11? Efesios 4:11 dice, Él mismo, dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Ya? Entonces hay un trato especial en este don que se llama el pastor, maestro. Porque otra cosa que debo decirles es que en el griego la palabra pastor y maestro no son dos palabras, solamente es una palabra. Es pastor maestro, así se traduce, ¿no? El pastor que enseña, en realidad es la traducción. Entonces, el sujeto activo de este don es Jesús, ¿ya? Jesucristo es el sujeto, la persona que da este don del pastorado. En ese sentido, es particular, es especial, no es como los otros dones. Por el otro lado, hay otra cosa, hay otros dos asuntos que son importantes para individualizar al pastor del episcopo y de los otros cargos que había dentro de la iglesia. Por un lado, cuando leen Efesios 4:11 dice, Él mismo constituyó, dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Les decía que pastores y maestros es solo una palabra, ¿no? Ahora, una cosa interesante es que en el griego estas palabras son cronológicas. ¿Ya qué quiere decir que es cronológico? Que aparecen según va pasando el tiempo. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, eso es lo que vamos a notar en el ministerio de Jesús. Jesús comienza su ministerio constituyendo a los apóstoles. Él mismo los llama, después de que están un año con el Señor Jesús, el Señor llama a 12 personas, pero es Jesús el sujeto activo. Él llama a esas 12 personas. Una vez que se consolida ya el ministerio del Señor Jesús, lo siguiente que viene en la cronología es que la iglesia está guiada por profetas. Ahí está el malentendimiento por el que muchas iglesias, especialmente neopentecostales, tienen conflicto con nosotros. ¿Por qué? Porque cuando ustedes leen Primera de Corintios, no habla tanto de pastores, habla de profetas. Y cuando defiende el mejor don, el apóstol Pablo dice, yo pienso que no hay mejores dones. Pero si hubiera un don mejor, yo quisiera decirles que quisiera que todos ustedes tuvieran el don de profecía, dice Corintios 12, ¿no? Pero profeta para nuestro siglo es como el vidente, no el que ve en el futuro. No es así en la Biblia. Si ustedes leen con cuidado todos los libros proféticos, el profeta era el que hablaba en nombre de Dios. Incidentalmente a veces tenía visiones del futuro, pero no era lo más esencial, no era lo esencial. Casi todos los profetas que se levantan en el Antiguo Testamento, lo único que le dicen a los reyes, porque son simultáneos a los reyes, les dicen arrepiéntanse, lo que están haciendo está mal, va contra la ley. Y en algunos casos les dicen, bueno, si ustedes no lo hacen esto es lo que va a suceder. Entonces el rol principal de un profeta no era necesariamente el de ser un vidente, sino de alguien que habla en nombre de Dios. Ahora, cuando vamos a Corintios, la iglesia la vemos nosotros guiada por profetas. Y por eso dice el apóstol Pablo allá, si hubiera un mejor don, yo quisiera que todos tuvieran el don de profeta. ¿Por qué? Porque el don de profecía no estorba a nadie, más bien añade. Si todos ustedes predicaran, como ha leído el pastor Edwin, un versículo muy bonito, ¿no? Que dice, así como la lluvia no regresa, ¿no? Por lo menos visualmente no lo hace, físicamente sí, porque sabemos que el vapor otra vez es llevado hacia arriba. Pero visualmente, eso es lo que está diciendo Isaías, la lluvia dice cae y no vuelve, sino que cae, dice, para hacer brotar frutos.
Así será mi palabra, dice, ¿no? Cada vez que caiga, va a producir frutos. No va a volver vacía, dice, porque eso visualmente es imposible, ¿no? Y eso es lo que pasa con Pablo. Dice Pablo, bueno, el don de lenguas no es tan importante porque no va a afectar. No se peleen tanto, capítulo 14 de Primera de Corintios, no se peleen tanto por el don de lenguas, porque no tiene mucha utilidad. Pero si quisiera que tuvieran un don mejor, sería que todos sean profetas. ¿Por qué? Porque como dice Isaías, la palabra nunca va a volver vacía, siempre va a producir fruto. Ahora, no tienen que estar en este lugar para ser profetas, pueden ir allá, pero en Corintios la iglesia está guiada por profetas. No aparece, no está institucionalizada todavía la iglesia. Y luego de eso comienza Pablo sus viajes. No, Bernabé, Silas, todos ellos hacen viajes. Eran los primeros misioneros que acá aparecen como los evangelistas. Al final, cuando se consolida la iglesia, se consolida con una persona que dirige la iglesia, el pastor que enseña, el pastor maestro. No es el único lugar que aparece. En Corintios aparece de una forma cronológica más enfática todavía. Primera de Corintios 12:28. A unos Dios puso, dice, en la iglesia, este es un adverbio cronológico. Primeramente apóstoles, ¿no? Y luego profetas, como en Corintios. Están guiados por profetas. Y lo tercero, maestros, ¿no? Que son los pastores. Entonces, en mi entendimiento, los pastores tienen un don especial, un don de amar a las personas como un padre ama a sus hijos. No es lo mismo que el obispo, no es lo mismo que el episcopos, es otra persona. Si hiciéramos una paráfrasis de lo que hemos dicho hasta ahorita, esto es lo que dice. Cristo, el que bajó, luego subió, le dio a la iglesia apóstoles primeramente, profetas luego, y finalmente evangelistas y pastores. ¿No? Y así se concluye todo lo que Dios ha establecido para la iglesia. Y hasta hoy día las iglesias son guiadas por pastores, ¿no? Así es. Entonces, Charles Spurgeon creo que entendía lo mismo, porque él, por ejemplo, en su época, en los 1700, la reina era la que elegía al obispo, al pastor de los pastores, ¿no? Ellos eran anglicanos. Ahora Charles Spurgeon dice, la reina puede nombrar, dice, al obispo de la iglesia de Inglaterra, pero solo el Señor que ascendió puede enviar un obispo a la iglesia verdadera. O sea, lo que dice allá, se notan, o sea, él sabía exégesis, entonces él dice, el Señor que ascendió, no dice el Espíritu Santo, porque él sabe que quien ha establecido al pastor de pastores en Inglaterra, si fuera una iglesia verdadera, es el Señor Jesús. Todo para decirles que un pastor es un regalo de Jesús a la iglesia. Entonces, cuando ustedes tengan un pastor, cuídenlo, ámenlo y respétenlo. Ustedes están viviendo una etapa especial, tienen un pastor, tienen dos pastores jóvenes, y eso puede crear en ustedes un poquito de, no sé, de menos respeto. Pero el pastor Gabriel comenzó también así, a la misma edad. Edwin también, yo también. Todos los pastores han tenido en algún punto de su juventud el comienzo del ministerio. Entonces, la juventud no es un problema. El problema es saber con certeza si hemos sido o no hemos sido llamados para ser pastor. Entonces, amen a sus pastores, respeten a sus pastores, sométanse a sus pastores, porque los pastores son un regalo de Jesús. Él establece a los pastores y les da dones para que dirijan la iglesia. El pastorado es una cosa muy difícil. A muchos les gusta ser pastor. Yo sé que muchos deben estar soñando y Pablo a Timoteo le dice, eso es bueno, cuando no es codicia, cuando es en realidad
algo que quieres hacer para glorificar a Dios, porque es muy difícil. Un autor que apellida Lutzer dice, no sé, dice, ¿cómo podría sobrevivir en el ministerio a alguien si sintiera únicamente que fue elección propia? O sea, él dice, no sé cómo podría uno sostenerse en el ministerio si uno mismo hubiera decidido ser pastor. Dice él, algunos ministros escasamente tienen 2 buenos días seguidos. Otros son sostenidos por una sola cosa, por el conocimiento de que Dios los ha puesto donde están. O sea, dice, esto es verdad y solo los pastores sabemos eso, ¿no? Probablemente un poquito más allá, tal vez el ministerio de él era sumamente difícil. Él dice, con suerte un pastor tiene 2 días buenos. El resto es muy difícil. A veces no podemos tratar con un hijo, con una hija. A veces quisiéramos que alguien nos ayude con ese hijo y con esa hija. ¿Cómo es tratar acá, digamos, con 150 hijos? ¿Cómo es tratar en mi iglesia, digamos, con más de 200 hijos? Es difícil, es cargar muchas penas, muchas debilidades, mucha gente que se subleva, mucha gente que no comprende el Evangelio. Todos los días los pastores dormimos pensando en algo acerca de la iglesia. Es difícil, por eso Lutzer dice, con suerte un pastor tiene 2 días buenos. Pero no lo sostiene el haber decidido él ser el pastor. ¿Qué lo sostiene? Dice, la única cosa que lo sostiene él es la convicción de que Dios lo ha elegido. A veces le tengo que decir a mi esposa para consolarla, aunque a mí mismo no me consuela, porque el problema de las esposas de pastor es que conviven con el pastor y sufren con el pastor todas las cosas que el pastor sufre. ¿No? Y algunas esposas son más sensibles, y mi esposa es una de esas esposas sensibles, ¿no? Y siempre, cada noche dormimos, ¿y qué vamos a hacer de este asunto? Y yo siempre le digo, así es la iglesia. O sea, el Señor no nos ha dicho que va a ser mejor, el Señor nos ha dicho que así es la iglesia. Ahora uno quisiera huir. Como dice Lutzer, la única cosa que nos sostiene es que sabemos que Dios nos ha elegido. Estaba en Oruro dando una conferencia una vez, cuando era bien joven, y me llamaban pastor. Y yo no quería ser pastor, porque yo siempre pensaba, los pastores sufren, la vida de los pastores es difícil, no es comprendida, y yo no quería ser pastor, pero daba conferencias. Entonces yo me enojé una vez con alguien y le dije, no me digas pastor, porque no soy pastor. Soy profesor, enseño, pero no soy pastor, porque me estaba resistiendo al pastorado. Por lo menos he debido luchar unos 15 años contra el pastorado. Y solo después de los 15 años llegué a tener la convicción de que Dios tenía un plan para mí. Fue difícil. Y eso es lo que me sostiene honestamente. Hay días que son muy difíciles, hay días que uno quisiera abortar el asunto, pero la única cosa que te mantiene en el lugar es que Dios te ha escogido. En el caso mío, por ejemplo, yo sé que así ha sido porque yo he nadado contracorriente todo el tiempo. Porque yo quería ir por otro lado, yo quería ser político, quería ser rico, quería ser famoso, no pastor. Pero Dios tiene sus planes y no importa lo que tú quieras si Dios tiene sus planes. Eso es lo que Lutzer está tratando de decir. Pero ¿cómo sé? No, luego dice, los ministros que carecen, dice, de tal convicción, a menudo, dice, son faltos de valor y llevan su carta de dimisión en el bolsillo de su chaqueta ante la más mínima señal de dificultad y desaparecen. Por eso hay muchos pastores que han dejado de ser pastores. Y a veces hay pastores que uno se pregunta, ¿cómo han llegado a ser pastores hasta morir? Dios los ha sostenido, ¿no? En cambio otros, en el menor problema, han huido. Si no estás convencido de que Dios te ha llamado, entonces vas a dimitir. ¿Cómo sé que he sido elegido? Eso es un poquito lo que vamos a hablar. Pero el pastorado es difícil. Una encuesta que se hizo hace unos 3 años atrás
decía que 1.700 pastores en los Estados Unidos. En Latinoamérica no tenemos muchos datos de esto porque no les interesa mucho recolectar este dato, pero en los Estados Unidos, hace unos 3 años atrás, dice la estadística que 1.700 pastores abandonan el ministerio pastoral cada mes en los Estados Unidos. 1.700 pastores dejan el ministerio cada mes. Ya, cada mes. ¿Por qué cosas? Desaliento, sentido de fracaso, porque es difícil ser pastor, la soledad. Es irónico que el pastor está rodeado de mucha gente y a la misma vez de nadie, porque un pastor no puede mostrar mucha debilidad. Es bueno mostrar en una forma, pero tampoco es totalmente bueno, es difícil. La soledad es una compañera permanente del pastor. Sufre solo muchas veces, ¿no? La caída moral, porque hay mucha tentación en el ministerio, presiones económicas. Los pastores difícilmente van a ser ricos, porque el afán de la iglesia no te deja. No puedes emprender un negocio. Un negocio requiere que tú le concentres tu cabeza, tus ideas, tu visión, tu esfuerzo en el negocio que vas a hacer. Un pastor no puede hacer eso. Un pastor cada fin de semana está cansado. La anterior semana yo le decía a mi esposa, yo me había dormido, la tenía que esperar porque ella estaba volviendo de Potosí con mi hijo y me dormí un rato. Dormimos 2 de la mañana y me levanté 4 de la mañana para irla a buscar, porque teníamos el aniversario de la iglesia ese día. Y el aniversario de la iglesia para los líderes no es como para los hermanos. Para los líderes ha comenzado 2 semanas antes, con muchas cosas, muchos problemas, muchos conflictos. Cada fin de semana estamos cansados, ¿no? Agotamiento, problemas de salud, problemas matrimoniales o familiares, y sobre todo la sensación de estar demasiado ocupado, porque no hay horario. Los hermanos no dicen, no, ya no es hora de que trabaje. 3 de la mañana lo llaman al pastor. No tiene horario. Y eso es muy estresante. Cuando tienes un trabajo con un horario definido, sabes que en un momento termina. Pero cuando esto no tiene ni feriados ni horarios, es bien complicado y claro, hay razón para que mucha gente se vaya. Entre las iglesias reformadas, entre las iglesias que mejor doctrina tienen y mejor entendimiento y mejor son elegidos los pastores, igual hay problemas, ¿no? Esta es una estadística de solo ellos, no de todos los pastores. 35% de los encuestados en una encuesta que se hizo igual hace 3 años atrás, sufren de depresión los pastores. 1 de cada 3. 26% sufren de cansancio, están cansados, porque cada semana viene con su afán, ¿no? 1 de cada 4. 28% espiritualmente malnutridos, no pueden leer libros, no pueden profundizar su fe, no tienen tiempo para ellos. Ese es el problema, porque la vida espiritual en realidad se alimenta de leer la Biblia, de orar, de tener retiros personales, de leer muchos libros, y lamentablemente no todos tienen ese privilegio. Algo muy lindo que a mí me ha pasado desde que fundamos la iglesia es que ellos siempre han separado un tiempo para que yo pueda leer. Eso me ayuda mucho, porque puedo leer bastante, pero no siempre es así. He conocido iglesias donde en algún momento, cuando era el líder de las iglesias, los hermanos se quejaban y me decían, el pastor no hace nada, solo lee. Pero eso es lo que tiene que hacer un pastor. Entonces hay un mal entendimiento del rol del pastor, así que, bueno, para no tener problemas, muchos están malnutridos espiritualmente. 1 de cada 4 pastores, 23%, distantes de la familia, lejos de la familia. Rob Rineau, que es un pastor que habla mucho sobre la familia,
Él dice que cambió su teología de la iglesia un día cuando estaba con su hijito, como mi hijita, ¿no? Más o menos 4 o 5 años. Dice que estaba conduciendo y en un momento de eso pasaron por la iglesia. Y su hijito le dijo, papá, papá, ahí es donde vives, le dijo su hijito. Y dice que él empezó a pensar en eso en el camino. Ahí es donde vives. Porque él era un pastor así, que estaba tan involucrado que ya no tenía tiempo para su familia. Y su hijito le dice, no, ahí vives tú. Job Reno cambió de perspectiva teológica, de ministerio. Hoy día tiene un ministerio muy próspero en los Estados Unidos sobre familia. Es su tema principal. Pero muchos viven esa relación distante con sus familias, los pastores. No, es difícil. Spurgeon dice, es una terrible calamidad para un hombre que hierra en su llamado y para la iglesia a la que se impone a sí mismo su error. Encierra una aflicción de las más graves. No entre al ministerio hasta que haya hecho una solemne búsqueda e investigación de sí mismo con relación a este punto. Por todas las cosas que hemos visto, Spurgeon dice, no podemos tomar a la ligera. Yo sé que muchos dicen, si yo fuera el pastor, yo haría esto. No, primero tiene que haber un autoexamen profundo, porque no es una cosa sencilla. Y los que ya están realmente tienen que investigar en el Señor, no para saber si Dios los ha llamado. Juan Calvino dice, si uno ha de ser considerado verdadero ministro, dice, de la iglesia, es necesario, dice, que considere el llamado externo de la iglesia y el llamado secreto interno consciente únicamente para el mismo ministro. O sea, dice, hay 2 componentes para saber si he sido llamado para el pastorado, para el ministerio pastoral. Por un lado son los hermanos. En Primera de Timoteo dice, entre todos los requisitos que Primera de Timoteo da, 90%, más del 90% son de carácter, no son de hacer, si ustedes han notado. Hay solo 2 habilidades en medio de esa lista, y una es saber enseñar, eso dice. Si alguien quiere ser obispo, dice, debe saber enseñar. El resto es carácter, no pendenciero, es decir, que no sea tendiente a pelear, no dado al vino, que no sea alguien que pueda caer en adicciones. Todo es carácter. Hay uno que es eminentemente una capacidad y es enseñar. Entonces, ¿cómo puedo saber si realmente he sido llamado de la manera externa, como dice Calvino? Tengo que enseñar. Y lo que enseño tiene que ser entendible, tiene que ser comprensible, porque eso es lo que más voy a hacer en el ministerio pastoral. Pero hay otras cosas más. Tengo que ser alguien organizado, tengo que ser alguien ordenado. Vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Y luego tiene que haber lo que es interno. Es subjetivo, pero existe. Hay un llamado. Una cosa interesante es que aunque yo quería ser otra cosa y no quería ser pastor, en el fondo de mi corazón siempre hubo una tendencia. Pero yo me quería resistir a ese asunto. Entonces, el Señor dice, vamos a ver un versículo más adelante, dice, si alguno desea obispado, buena cosa quiere, dice. No, porque es un buen ministerio querer ser pastor. Por ahí entonces empieza, yo deseo ser. A veces no, como en el caso mío, pero eso es excepcional. Generalmente todo comienza con el deseo de uno mismo, yo quiero ser pastor. Y las cosas van a empezar a confluir, porque con este asunto del llamado secreto va acompañado también de la providencia de Dios. Dios va a abrir las puertas, ¿no? Yo no recuerdo una época en la que no haya enseñado. Era Dios siempre proveyendo para que tuviera un lugar para enseñar. Eso es lo que Dios va a hacer. Y si Dios no te está abriendo las puertas, es porque Dios todavía
no ha considerado que tú lo hagas, o en otro caso tal vez lo va a hacer, o no lo va a hacer nunca, o tal vez en algún momento lo va a hacer. Pero hay cosas que tenemos que considerar, no algunas cosas externas y algunas cosas que son secretas. El pastor Mateo, mi mentor de mi adolescencia, una vez él me dijo, yo quiero ser pastor. Y yo le dije, pero ¿de qué te vas a sostener? Porque desde esa época yo ya no quería pensar mucho en el pastorado, siempre pensaba que los pastores sufren mucho económicamente, y él me decía, Dios me va a sostener. Y yo nunca le he creído, porque decía, no, eso no es posible. No se cosechan billetes en los árboles. Y el pastorado, al menos en la UC, era sumamente difícil. La mayoría de los pastores allá dimiten justo por eso, porque no entienden que el pastor tiene una dignidad inherente como ser humano. Entonces les dan sueldos que son, o sea, tiene que ocurrir milagros para que se sostenga. Entonces yo no creía, pero en lo que yo lo he conocido, y ahora él tiene más de 60 años, nunca ha necesitado trabajar. Yo era su ayudante cuando era muchacho. Él enseñaba y dábamos hojitas. En esa época no habían fotocopiadoras, se producía en una máquina que se llamaba stencil, bien difícil, 2 hojas, pero todos querían 2 hojas. Así comenzó él a sostenerse. Y yo era su ayudante, ¿no? Su tipógrafo y también el que vendía. Así que yo escuchaba un sermón 20 veces, en Oruro, en Cochabamba, en Chayapata, en todo lugar, el mismo sermón. Y yo las hojas vendía. Y yo veía cómo era sostenido. Y siempre ha sido sostenido. Entonces uno tal vez dice, entonces Dios nos va a sostener de esa forma. No siempre. El pastor de ustedes tenía una profesión. Dios decidió que fuera de esa forma también. Entonces, Dios notoriamente dirige cuando nosotros hemos sido llamados al ministerio pastoral, ¿no? En mi caso yo he sido sumamente escéptico, pero Dios siempre me ha sostenido hasta el día de hoy por el ministerio. Una época muy difícil, enseñaba en 10 seminarios a la semana. Casi todos los seminarios de La Paz yo estaba enseñando alguna cosa. Yo recuerdo que corría del centro bíblico, enseñaba a las 7 ahí, terminaba a las 8:30 y corría a pie, no tenía mucho dinero, por eso enseñaba en varios lugares. Corría a San Pablo era en Villa Victoria, a enseñar la segunda hora. Y así eran todos mis días, sábados, domingos en la tarde. Pero me ha sostenido Dios, ¿no? Y ahora más dignamente. Primera de Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno, dice, y el mismo Espíritu, repartiendo, dice, a cada uno, en particular, dice, como Él quiere. No, Dios es el que al final decide si vamos a ser o no pastores. Spurgeon dice, la voluntad del Señor para los pastores se da a conocer, dice, por el juicio, la oración de su iglesia. Es necesario como prueba de tu vocación que tu predicación sea aceptable para el pueblo de Dios. O sea, lo que él era predicador, como ustedes saben, Spurgeon era predicador. Entonces él dice, bueno, una de las formas en las que más vas a notar que realmente Dios te ha llamado es porque Dios te ha dado un don para predicar. Él no he anotado porque era muy largo lo que él decía, pero en lo siguiente que dice, él dice, si no puedes predicar, olvídate del ministerio pastoral, porque eso es lo que más vas a hacer en el ministerio pastoral, ¿no? Primera de Timoteo 3:1 dice, entonces, si alguno dice anhela obispado, que es lo mismo que pastor, buena obra desea. Ahora esto es bien interesante, en la construcción gramatical, este es el complemento directo. Podría decir, bueno, si alguno anhela obispado, buen deseo tiene. O podría decir, si alguno anhela ser pastor, buen cargo está deseando. Pero el complemento directo de esta oración en el original es buena obra.
En realidad obra se traduce como trabajo. Entonces, ¿qué dice esa oración? Si alguno quiere ser pastor, buen trabajo está deseando. O sea, buen trabajito se está cargando, porque es un trabajo muy difícil. Es cierto que Dios usó, dices, continúa Spurgeon, alguna vez un burro para continuar con sus planes, pero Dios no tiene planificado usar burros para llevar a cabo el ministerio del rey. Porque a veces podemos pensar, bueno, pero Dios no es así tan exquisito en su elección. Dios puede elegir cualquier cosa. Eso no es verdad, teológicamente no es. Eso es solamente la filosofía de la mediocridad del posmodernismo que nos enseña eso, que todo vale. No hay absolutos. Hay cosas de alto valor y eso es lo que tenemos que tratar de alcanzar. Siempre recuerdo en las conferencias de las iglesias, a veces salían señoras y decían, hermanos, no nos hemos preparado, pero como es para el Señor, vamos a cantar este himno. Siempre me parecía eso incongruente, porque yo decía, ¿cómo puede ser así? No es para el presidente, no es para la reina, es para el Señor. Pero precisamente por eso ellos solían decir, ¿no? Bueno, no hemos preparado, hermanos, nada, pero no queremos quedar indiferentes. Y como es para el Señor, entonces vamos a cantar estos himnos. No, justo porque es para el Señor, tendría que tener un alto estatus de preparación. Y a veces en esa mediocridad decimos, bueno, pero cualquiera puede ser pastor. En la Biblia Dios ha usado burros a veces para hacer su ministerio. Y Spurgeon dice, no, es cierto que alguna vez Dios usó burros para hacer sus planes, pero el plan de Dios no fue usar burros. Esa fue la excepción, no la normalidad, ¿no? Entonces tenemos que ser muy sinceros a la hora de ver si hemos sido llamados o no al ministerio pastoral. Y una palabra que quiero marcar en sus corazones es esto, especialmente los jóvenes, porque es bueno que tengan el deseo de ser un día líderes, pastores. Pero una palabra que deben considerar para siempre cuando piensen en eso, es que no vemos ningún líder en la Biblia que se haya propuesto por su cuenta. No hay uno que se haya promocionado. No vemos a Moisés diciéndole a Dios, yo puedo ser, mírame a mí. O a Jacob diciendo, yo soy la mejor persona con la que tú puedes trabajar. Ni Pablo. Siempre Dios los agarra a los que no quieren, como a mí. Moisés le dice, no, yo no puedo, yo soy tartamudo. Mi hermano podría hacerlo mejor, su hermano hacía adobes. Por lo menos Moisés se había criado en Egipto, ¿no? En la corte. Había estudiado en la Universidad de Hierápolis todas las ciencias que los egipcios estudiaban, pero hasta él quería resistirse. Aarón nunca fue allá. Aarón había hecho adobes todos los días de su vida y él dice, no, que sea Aarón. No quería, pero Dios quería. O sea, no hay en la Biblia alguien que se autopromocione. Ahora, no es malo el deseo, pero autopromocionarse, eso es pecado y a veces podemos caer en error. La palabra que quiero marcar en sus mentes es llamados. Siempre son llamados. Siempre son llamados. La primera verdad, dice Almoller, la primera verdad que debemos tomar en cuenta siempre sobre el liderazgo cristiano es que en la iglesia cristiana los líderes, dice, son llamados. Son llamados. Dios los saca de su confort, de su comodidad y los usa, generalmente, y provee todo para que suceda. Así que termino esta parte con esto. Biquet, que era un puritano de los 1700, dice, si puedes ser feliz fuera del ministerio, mantente fuera. Pero si el solemne llamado ha llegado, no huyas. Si puedes estar feliz fuera del ministerio, mantente fuera. Está bien, pero si el solemne llamado ha llegado, no huyas.
Si Dios quiere, no vas a poder huir. Dios te ha llamado para ser pastor. Voy a hablar un poquito ahora sobre el liderazgo de convicción, porque una de las cosas que requiere el ministerio pastoral es convicción. La gente no sigue a la gente que no tiene convicción. Y cuando hablo de convicción, no estoy hablando solamente de cómo los que te ayudan, los que enseñan autoayuda, ¿no? A veces te mienten. Saben ellos que no funciona. Yo conocí uno, trabajé con uno así, que nos mostraba la vida de colores, nos mostraba las cosas lo más lindo y a mí me gustaba estar con él porque yo me sentía seguro. Pero luego me di cuenta que ni él creía en lo que nos estaba tratando de convencer. Pero el ministerio pastoral es diferente. El ministerio pastoral requiere que nosotros estemos convencidos. Yo he dejado una profesión, en mi época todavía lucrativa, sumamente lucrativa. En estos días tuve una reunión con unos médicos y me encontré con una ex compañera en su Audi. Un Audi es una marca de auto sumamente cara, $100,000, $90,000. Era de mi curso. Éramos compañeros. Yo he dejado esto no porque estoy apostando, sino porque estoy convencido de que esto existe, que es verdad, que después de esto existe un infierno y hay también un cielo. Si tú quieres ser pastor, si has considerado el ministerio pastoral, tienes que estar convencido. No estás apostando. La gente no sigue si no te va a seguir si no estás convencido. Almoller dice, el verdadero liderazgo comienza con un propósito, no con un plan. A veces sucede, ¿no? En los 90 comenzaron a hacerse de moda los planes. En las universidades, en todas las instituciones nos enseñaron a hacer planes. Por primera vez escuchamos palabras como visión, misión, y nos daban cursos así de semanas solamente para apercibirnos de la visión y la misión. Y a veces la visión y la misión quedaba entrepapelada en un papel, era un lindo documento de presentación que nunca servía para nada en el diario vivir de la institución o de la organización. Por eso Almoller dice, el verdadero liderazgo comienza con un propósito, con una convicción, no con un plan, porque el plan se lo puede guardar. Por eso en los 90 comenzó a haber una fuerte, ¿cómo les puedo decir? Una ola de una preocupación grande por el liderazgo. En los últimos 30 años hemos tenido una preocupación grande por el liderazgo, saber qué es ser líder verdaderamente. ¿Qué significa ser líder? Y por eso hay cursos, ¿no?, de liderazgo, parte 1, 2, 3, parte 100, libros de liderazgo en la universidad, en las iglesias, en las instituciones, aún dentro de los seminarios, ¿no?, de formación para pastores. Liderazgo es la palabra importante, ¿no? Porque es una preocupación. En una época, en 1961, John Kennedy subió al poder y él era joven. Una de las cosas que hizo primero fue tomar a todos los más grandes tecnócratas de su país, los negocios y las corporaciones más importantes le dieron a él sus mejores hombres. Así que la gente estaba sorprendida porque nadie había hecho hasta antes de Kennedy esto. Kennedy agarró a los mejores hombres de todo el país, los hombres más brillantes. Un escritor ya que se llamaba, es un poquito difícil su apellido, David Halberstam, ¿no? Él llamó a su gabinete los mejores hombres y los más brillantes. Los mejores hombres y los más brillantes. Nadie había pensado como Kennedy hasta esa época acerca de hacer esto. Tomar a las mentes más brillantes de los Estados Unidos para dirigir el país. Pero no todos estaban muy felices con eso. Lyndon Johnson, que era el vicepresidente de esa época,
habló casi después de que fueron elegidos estos hombres brillantes, con el ex representante de la Cámara, Sam Rayburn se llamaba él. Y bueno, él estaba igual emocionado, Lyndon Johnson, el vicepresidente. Esto va a ser genial, esto va a ser algo que no se ha visto en la historia, porque nunca hemos reunido a todas las personas más brillantes para dirigir el país. Y Sam Rayburn, que era un viejo lobo de mar, un ex congresista, ya era viejo de tanto estar ahí en la Cámara, él le bajó los humos al vicepresidente diciéndole: bueno, Lyndon, es probable que tengas razón y ellos pueden ser tan brillantes e inteligentes como dices, pero me sentiría mucho mejor si aunque sea uno de ellos se hubiera postulado para una posición política alguna vez. ¿Qué es lo que estaba diciendo él? Puedes teóricamente ser brillante. En nuestro país solemos usar una frase que dice: otra cosa es con charango. ¿No es cierto? ¿Qué significa eso? Otra cosa es estar adentro. Y para eso necesitas haber tenido algo de experiencia o por lo menos convicción. Lamentablemente fue un fracaso la gestión de John Kennedy, porque él vio los dos fracasos más grandes de Estados Unidos: Vietnam o la Bahía de Cochinos. Desde ahí Cuba es independiente de los Estados Unidos. Cuando tenían casi todo ganado, en su gestión se perdió, con las mentes más brillantes. ¿Qué necesitamos entonces cuando vamos a dirigir? ¿Qué es convicción según la palabra y qué es convicción para el pastor? Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Hay un hombre muy famoso que se llama John Maxwell. Se ha hecho famoso de famosos. Sus libros lo han hecho trillonario. Tienen Biblia también él. John Maxwell enseña liderazgo a pastores, pero con principios humanos. Y no funciona, porque no es así. ¿Qué dice la Biblia de la convicción? Dice otra cosa muy distinta de John Maxwell. En un momento, ¿por qué ha habido tanto énfasis en el liderazgo? Porque ha habido malos líderes. Al menos antes de los 90, los líderes fueron conocidos por eso, por ser ambiciosos, por ser perversos. Y dijeron: ya no más líderes. En los Estados Unidos ha habido toda una revolución donde ya no había líderes. La escuela en los 90, yo era profesor en los 90, ya no era dirigida por personas, porque todos decían: somos facilitadores. Se quitó el término líder, guía, no sé, modelo, eran facilitadores. La idea de facilitador era: todos somos iguales, no necesitamos un líder. Y pronto el mundo entró en una crisis, porque sí se necesitan líderes. Y si en el mundo no lo necesitan, en la iglesia sí. Líderes convencidos. Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron, dice la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Yo tengo un libro que no lo he comprado para leerlo, solo quería ver algunas cositas. ¿Cuál es el pensamiento de? Son, no sé, creo que son 100 técnicas para tener a la gente bajo tus pies. Es de un hombre que cree en la iglesia del diablo, es un satánico, ¿no? Y tiene muchos principios para llegar arriba. En el mundo eso es lo que te van a enseñar. No importa si usas a tu mejor amigo como escalera. Un día es tu amigo, un día lo vas a usar y al día siguiente te vas a olvidar de él. Esos son los principios de él. Pero el principio del liderazgo, de convicción de un pastor, es distinto. Miren lo que les dice el autor a los hebreos, a los hermanos. Acuérdense de sus pastores, dice. Acuérdense de las palabras que ellos les han hablado. ¿Qué es lo que tienen que considerar en ellos? ¿Por qué tienen que acordarse? Por la conducta y la fe que ellos han tenido.
Eso es lo que, ese es el tipo de convicción que los pastores necesitamos. Cuando usamos nuestra vida para el ministerio pastoral, no estamos jugando. Creemos en lo que estamos haciendo. Tenemos una misión, como les he hablado hace días atrás. Creemos que lo que nosotros estamos haciendo va a ser relevante un día, más importante que haber montado un negocio, que haber montado una institución. Porque esto es para vida eterna. Pero no son estrategias humanas, sino es conducta y fe. Acuérdense de sus pastores, pero acuérdense de las cosas, cómo eran ellos y cómo era lo que enseñaban ellos, cómo era su fe. ¿Quieres ser pastor? ¿Quieres ser líder? Esto es lo que tienes que cultivar, este tipo de convicción basada en la conducta y en la fe. El pastor Gabriel también fue mi pastor. Antes de que sea pastor de ustedes, fue el pastor de mi niñez, de mi adolescencia y de mi juventud. Nunca faltó a la iglesia, nunca. Una vez yo quise contar con mis dedos, a ver, ¿cuántas veces ha faltado a la iglesia? Nunca. Porque si no estaba aquí es porque estaba en la otra iglesia allá, o en una conferencia, o enseñando en algún punto. ¿Cuántas veces se faltó el pastor? Nunca. Ahora, nunca él me ha agarrado a mí para decirme, ¿sabes qué? Nunca hay que faltarse a la iglesia. ¿Qué hizo? No faltó. Y para mí es un referente. Mi esposa, que es su hija, peor todavía. Una vez estábamos en Buenos Aires. Buenos Aires es una ciudad donde no puedes decir, a ver, voy a ir a buscar una iglesia, digamos. No puedes, es muy grande. Es demasiado grande. Pero llegamos nosotros y mi esposa, mañana es domingo. Llegamos tarde. Además, el aeropuerto está lejos de la capital, entonces llegamos bien tarde. Vamos a buscar una iglesia. Vamos a buscar una iglesia. Becky, estamos de vacaciones. Dios nos va a perdonar. No, mañana es domingo. Edwin y Alicia, con ellos fuimos. Una aventura increíble. Fuimos a una iglesia ese día, porque mi esposa, que era la hija de ese pastor que nunca faltó a la iglesia, fuimos a la iglesia. Y ese día supieron que yo era pastor. Por un mes habíamos ido, se nos acabó la plata y nuestro pasaje estaba para fin de mes. Íbamos a comer ya, íbamos a pedir limosna en algún punto. No teníamos ya plata. Como fuimos ese domingo, el pastor me dijo, ¿puede venir a predicar, no sé, otro día? En la noche yo fui a predicar y cuando no teníamos ni un solo centavo ya, ellos después de la predicación me dieron un sobrecito y bueno, yo lo guardé, dije debe ser para la cena, por lo menos tenemos plata para la cena, porque ya por esos días estábamos comiendo duraznos y pan, todos los días. Y yo me sorprendo cuando en la noche estoy viendo a ver qué podemos cenar con lo que me dieron. Yo tenía $400 o $600 en ese sobre. Ahora, no estoy diciendo que eso tienen que hacer para que suceda. Eso a veces Dios lo hace porque lo hace. Es Dios por eso. Tiene soberanía. Pero lo que quiero detrás de esto decirles es, eso es lo que dice acá. Es la convicción. O sea, el pastor Gabriel nunca se ha propuesto, a ver, voy a enseñar a todos que no hay que faltar. Entonces, no. Él creía que esto es importante para la vida. Y por eso nunca lo dejó a un lado. El liderazgo relevante es el que tiene convicción, una profunda convicción. Las convicciones no son meras creencias que sostenemos, son aquellas creencias que nos sostienen. Las convicciones no son meras creencias que sostenemos,
no son cosas que hablamos, son esas cosas que sostienen lo que nosotros hablamos. ¿Ya? Y la convicción no siempre tiene que ver con ser mayor. Un día estaba leyendo una revista y yo me sorprendí. Estaba una foto mía. Yo dije, deberían haberme pedido mi foto porque yo siempre he tenido un poco vergüenza de esta foto. No sé por qué. Es en un pueblito, cuando era joven. Pero recordé y dije, wow. Sí, yo enseñaba desde que era un muchachito. Estaba en una revista. La convicción no tiene que ver con ser mayor y canoso. Y yo quiero animarles a los chicos, porque la convicción a la edad de ustedes que son jóvenes, pueden hacer todo, porque en esos días yo no tenía esposa ni nada. Ahora es muy difícil para mí viajar. Mi esposa sabe, es muy difícil para mí viajar. Cada vez que viajo yo entro en un colapso por todo lo que significa dejar a mi familia. Hay muchas cosas, pero en esos días, no, yo solo tenía que agarrar mi mochila e ir a donde me manden. Así era. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una cosa interesante acá de creer es eso. El verbo creer allá es un verbo en modo indicativo, voz activa, tiempo presente. ¿Qué significa eso? No significa un creer puntual. Dice todo aquel que está creyendo todo el tiempo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces no es acá como, si crees un rato ya, listo, has pasado a la vida eterna. No, aquí está diciendo que los que pasan a la vida eterna son aquellos que están creyendo constantemente, son constantes. Eso significa que un verbo esté en modo indicativo, voz activa, tiempo presente. Una convicción es una creencia de la cual estamos absolutamente convencidos, no meramente persuadidos de que es algo verdadero, sino que más bien estamos convencidos de que esta verdad es esencial y transforma la vida. Vivimos según esta verdad y estamos dispuestos a morir por ella. Así es. El apóstol Pablo dice esto de su ministerio en su evaluación. Dice Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis, dice. O sea, Pablo está haciendo en 1 Corintios 9, por si acaso, está defendiendo su ministerio. La iglesia no lo quiere sostener. Ese es el problema de Corintios 9. No lo quieren sostener. Y él dice, no tengo esposa, no tendría derecho de tener hijos, soy humano. La iglesia de Corinto decidió no darle ofrendas a Bernabé y a Pablo. Y él reclama, dice, soy persona, deberían sostenerme, pero no les voy a pedir. Es una vergüenza que ustedes no me sostengan. Pero eso no quiere decir que yo no voy a continuar, dice Pablo, porque yo no estoy jugando a ser un misionero. Yo estoy convencido de esto, y si ustedes no me dan nada, a mí no me importa. Y en ese contexto él les dice, ¿no saben ustedes que los que corren en el estadio, corren porque quieren ganar el único premio que hay? Él está hablando de las Olimpiadas. En las Olimpiadas no solo se recibía un premio, los que ganaban las Olimpiadas eran tomados por dignos el resto de sus días. Así eran los Juegos Olímpicos. Y él lo que está diciendo es ahí, yo así hago mi ministerio. Así como uno juega, se esfuerza, no come, a veces se levanta muy temprano, hace mucho ejercicio porque quiere ganar un premio, así yo corro por el ministerio. Dice, corred de tal manera que lo obtengáis. De eso se trata el ministerio. Eso es convicción. No me importa si ustedes no me dan, yo voy a continuar haciendo el ministerio. Así que yo, dice, de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y la pongo, dice, en servidumbre.
¿Alguna vez han visto pelear a los tincus? Dan puños, ¿no ve? Pero con certeza, no, porque ellos pelean así, como remolino, no importa a dónde dan. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que yo no peleo como ellos, dice. Yo peleo, dice, como boxeador. Porque sigue hablando de los Juegos Olímpicos. El boxeador nunca gasta un puño de energía al aire. El boxeador cada vez que da un puño lo da con certeza. Y eso es lo que dice Pablo, al final de cuentas mi ministerio no depende de lo que ustedes no me den. Vergüenza para ustedes, Dios me va a seguir sosteniendo porque mi convicción es grande. Si no me dan, está bien, yo no estoy corriendo a la aventura. Como un peleador, como un boxeador quiere dar golpes certeros, así yo doy golpes certeros porque quiero ganar el único premio que hay. Mi ministerio no es solo un ministerio porque no sé qué hacer en la vida. Mi ministerio es una cosa de la que yo estoy convencido y puedo trabajar aún sin comer. Eso es convicción y eso es lo que un pastor necesita para trabajar en el ministerio. Pedro y Juan en Hechos 4:20, ¿no? Les prohíben, como ustedes saben, predicar y ellos responden diciendo, no podemos, llévenos a la cárcel otra vez. Porque no vamos a poder, no pueden ustedes taparnos la boca, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. O sea, no vamos a poder dejar, porque la idea de ellos era liberarlos, ya los vamos a liberar, pero no hablen más de Jesús. Y Pedro y Juan dicen, no podemos dejar, eso es compulsivo en nosotros, no vamos a poder dejar de hacerlo. Justino Mártir ante el emperador Antonino Pío dijo, pueden matarnos, pero no pueden hacernos daño. ¿Saben lo que significa eso? Pueden matarnos, pero no pueden hacernos daño. Porque si nos matan, nos mandan donde queremos ir. Ahí queremos ir en realidad. Por eso desgastamos nuestro cuerpo. Si nos matan, no nos pueden hacer daño. Eso dijo Justino Mártir. Como es debido, dice Almoller, al líder le preocupa todo lo que va desde la estrategia y la visión hasta la formación de equipos, la motivación y el saber delegar. Pero, o sea, todas esas cosas son importantes. Administración, delegación, muchas cosas. Pero en el centro del corazón y la mente del verdadero líder encontrarás convicciones que impulsan o determinan todo lo demás. Sin convicción no hay nada que realmente importe y no se transmite nada trascendente. Si no estás convencido de lo que estás haciendo aquí, no vas a afectar. Martín Lutero tuvo su noche larga, como ustedes saben. Al día siguiente lo iban a matar, porque le dieron una noche para que se arrepienta y deje de decir que el Papa no es realmente el obispo de la iglesia. Y fue una noche muy intensa. Los que han leído biografías de Lutero saben que él sufrió toda la noche. Pero al final, al día siguiente, cuando pensaron que tal vez él va a dimitir, va a decir, bueno, ya no, Martín Lutero dice, me mantengo firme en la Escritura. No puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Eso es convicción. Finalmente quiero hablarles un poquito de las áreas de liderazgo, algunas cosas que debemos considerar. Brevemente lo vamos a hacer porque creo que esto tenemos que hablar en una conferencia entera para hablar de los roles pastorales. Algunas cosas que tienen que considerar. Un escritor sobre teología pastoral dice, apellidado George, dice, el llamado al ministerio pastoral es un llamado a hombres selectos. Ya, o sea, no todos pueden acceder, eso quiere decir. Para que sirvan, dice, como líderes en la iglesia. Para servir en tales áreas de liderazgo deben tener una seguridad de que Dios los ha seleccionado, ¿no? Y bueno, hay 4 cosas que debe haber en ellos. El primero, de los cuales dice es la confirmación del llamado por otros, por Dios,
a través de las circunstancias, de proveer un lugar para ministrar. O sea, la primera cosa por donde debo comenzar es estar convencido de que realmente Dios me ha llamado. Y además, solo yo sé que Dios es providente. No, Dios está abriendo puertas para que yo sea pastor. Segunda cosa, el segundo criterio es la posesión de las habilidades necesarias para servir en las áreas de liderazgo. Es decir, la segunda cosa es que yo tengo que saber que realmente Dios me ha capacitado para hacer las cosas que se necesitan en el ministerio pastoral. El tercero dice consiste en un profundo deseo de servir en el ministerio. O sea, estar convencido de lo que hemos hablado, convicción. La cuarta característica es un estilo de vida caracterizado por la integridad moral. A diferencia de otras profesiones, porque además el pastorado no es una profesión, por si acaso, pero a diferencia de los otros roles que los hombres cumplen en la humanidad, ninguno de ellos requiere una alta expectativa moral como requiere el pastorado. El pastorado es uno de los lugares donde realmente tenemos que considerar el tema moral. No tenemos que considerarlo porque es casi una herramienta de trabajo, nuestra moralidad. Vamos a ver entonces el pastor y algunas habilidades y consideraciones ministeriales. El que parece, ¿no?, de Paul McCartney de los Beatles, y también parece Malcolm crecidito, ¿no? Es un pastor bien conocido, se llama Alistair Begg, ¿no? Alguna vez lo han confundido con Paul McCartney, pero es pastor, ¿ya? Su familia. El pastor tiene que considerar su familia. Es la parte que más pierden los pastores a veces. La familia es muy importante, ¿no? Considerar. Y algún rato tenemos que hablar de cómo tenemos que cuidar los pastores nuestra familia. El carácter moral es otra cosa que debemos considerar. Les decía, la moralidad nuestra es nuestra herramienta. Nosotros vamos a ser convincentes en tanto y cuando nosotros seamos principales en nuestra ética moral, ¿no? El uso de nuestro tiempo, nuestras prioridades y nuestras metas. El pastor no puede ser alguien que no tiene metas. No puede ser alguien que es dirigido por todo lo que aparece en el día. Tiene que tener sus prioridades y el uso de su tiempo. Aunque ustedes no crean, el pastorado es uno de los lugares donde más puedes desperdiciar tu tiempo. Porque fácilmente, si no tienes tus prioridades correctas, fácilmente puedes hacer cosas indebidas. John Owen era un pastor de los 1700. Él tenía la oficina al lado de la iglesia. Y la historia dice que John Owen nunca en su vida salió a su oficina en pantuflas o en ropa de dormir, nunca. Dice que él se lavaba, se peinaba, se arreglaba, como si fuese a ir a una compañía así, y su oficina estaba al lado de la iglesia. Eso es muy importante. Una cosa que a mí me impresionó fue uno de los jóvenes, que es el pastor de la iglesia en Montevideo. En los días que yo estuve con ellos, es un joven, es un jovencito, pero 5 de la mañana está leyendo su Biblia, fielmente. Nadie está despierto a esa hora, pero él está leyéndose. Ya a cierta hora saca al perro, a cierta hora va a comprar las cosas para el desayuno. Fidelidad, el uso del tiempo, prioridades claras, metas, a dónde quiero llegar. Su función profética y sacerdotal. El pastor tiene que entender que depende, como hablamos anoche, lo que estamos haciendo aquí es de tanto cuidado que depende de lo que digamos aquí, los que están aquí van a ir al cielo o al infierno. Todos nosotros somos almas inmortales. Solo los perros y los gatos desaparecen en el limbo una vez que mueren. El resto, los humanos, somos inmortales. Lo único que nos va a diferenciar es el lugar donde vamos a pasar la eternidad. Y depende de lo que digamos acá. Así que nuestro rol y nuestra función profética es sumamente importante, muy delicada, porque estamos jugando, o no estamos más bien jugando con la vida. Estamos tratando con seres inmortales.
y estamos definiendo el lugar donde van a ir. Y nuestro rol sacerdotal, ¿no? El cuidado que debemos tener. Por otro lado, nuestro liderazgo. El pastor tiene que ser líder, tiene que ser. Ahora, hay muchas facetas del liderazgo que se pueden aprender. No todo es un don. El liderazgo tiene muchos componentes que nosotros podemos aprender en el camino. La consejería. El pastorado es el lugar donde todos vienen a llorar, donde todos vienen a reír, donde todos vienen a veces a gritarte lo que no pueden gritar a otros. Es un lugar bien difícil, ¿no? Con mi esposa, realmente una época tuve compasión de mi esposa porque mi esposa me decía, tienes que estudiar consejería en algún lugar. Porque cada vez era más carga, y no es suficiente haber vivido. Y yo no sabía dónde, pero así es Dios de providente. Me ofrecieron pasar un curso, yo no quise, un curso bien caro, porque no tengo tiempo. Y al final me rogó el hermano que me quería dar el curso, que me quería pagar el curso, por favor. En realidad solo porque él me pidió, yo le dije, está bien, pero sabía que mi vida se va a llenar de 1000 cosas y le agradezco tanto a mi esposa y a ese hermano porque ahora he aprendido algunas herramientas más para tratar con personas. Si has decidido ser pastor o eres pastor, tienes que buscar un curso de consejería, tienes que buscar un lugar porque tratar con las personas es difícil, es muy difícil. La administración de la iglesia y la formación de nuevos pastores y líderes. Todos vamos a morir. Todos vamos a ser removidos en algún punto. No tenemos que morir para ser removidos. Dios nos va a mandar a algún otro lugar. Tiene que haber alguien. Eso fue una de las cosas que me gustó mucho de esta iglesia. Era tan claro. El pastor Gabriel tenía tan claro. Los que vienen tienen que igual tenerlo claro, quiénes vienen después, pero tienen que formarlos. Y a veces hay que hacerlo con mucho tiempo, con mucha antelación. ¿Quiénes van a estar después de ustedes? Plantar nuevas iglesias. La primera noche hemos hablado de eso. No puede haber una fábrica de zapatos que no produce zapatos. Así de incongruente es que una iglesia no pueda producir discípulos y no pueda producir nuevas iglesias. Es decir, ya aunque los pastores son jóvenes acá, tienen que empezar a pensar dónde es el otro lugar, dónde viene el otro lugar. Membresía y disciplina. Gracias a Dios, estos días hemos hablado de eso, ayer hemos hablado de eso, fue muy importante, muy claro para muchas de nuestras dudas. Leer. Una de las cosas que más me impresionó de mi pastor fue eso. En la casa nosotros teníamos un libro, el de lectura, ¿no? El que hay que comprar porque el colegio nos pide. Así. Y muchas casas viven así. Pero la casa de mi pastor y de mi mentor, libros bajo el catre, sobre el catre, hasta en el refri. Libros. Libros. Porque no se puede ser pastor sin leer. Eso tiene que estar ahí. Tienen que leer. Esposas de pastor, tienen que leer. Si no les gusta, tienen que aprender a leer. Porque ustedes van a acompañar a sus esposos. Tienen que leer. Por lo menos pónganse una meta pequeña, un libro por mes, por lo menos. El orgullo, la lujuria y el dinero, los peligros más grandes para los pastores. El orgullo es muy fácil. Este lugar es un lugar donde podemos cultivar mucho orgullo. La lujuria es una de las cosas más peligrosas del pastorado, y el dinero. Procuren nunca manejar dinero. Eso es lo que yo hago en mi iglesia. Tengo un administrador. Nunca he manejado
plata, nunca he comprado yo cosas. Siempre lo han hecho las personas que trabajan para mí. Siempre he estado libre de lo que es dinero. Las únicas veces que he contado dinero ha sido cuando, porque soy el titular, tenía que contar mucho dinero ahí en los bancos. Pero más de eso jamás, porque es muy peligroso. Piensen en los medios de comunicación. Después del COVID, el mundo ha cambiado. Ya no puede seguir funcionando así. El día viernes, alguien me escribió y me dijo, no se escucha nada, pero se ve todo. Tienen que pensar en eso, es una cosa importante. La iglesia ahora ya no tiene muros, la iglesia va más allá de los muros, tienen que pensar en eso. Y la descalificación pastoral, la posibilidad de la descalificación pastoral, que siempre esté presente ahí, porque es peligroso este lugar. No, en lo posible, eviten la descalificación pastoral. Quiero terminar con esto. Tal vez uno diría, bueno, vamos a tener un premio por ser pastores, y no siempre es así. Quisiera que consideren que a veces el final puede ser muy triste, el final de la carrera pastoral. Henry Morrison fue un misionero, 40 años trabajó en África. Henry Morrison se había jubilado ya y junto con su esposa regresaron a su país, a Estados Unidos, por Nueva York. Cuando el barco, dice, se estaba acercando al muelle ya de Nueva York, vieron que mucha gente estaba celebrando y había fiesta. Ellos estaban volviendo después de haber trabajado 40 años. En esos años, realmente trabajar en África era casi morir. Pero ellos estaban volviendo. Entonces allá, mientras el barco ya estaba por arribar a Nueva York, ahí estaba la gente, había fiesta, había bombos, había platillos, había mucha celebración. Así que cuando Henry miró a la multitud, se alegró mucho y le dijo a su mujer, yo te dije que no se iban a olvidar de nosotros. Hay una fiesta de bienvenida para nosotros que hemos trabajado tantos años en África. Sin embargo, dice la historia que una vez que llegaron a Nueva York, se dieron cuenta que la fiesta no era para ellos. En el barco estaba Teddy Roosevelt, el presidente de ese entonces. El presidente había ido también a África a cazar leones unas semanas antes y estaba volviendo. La fiesta era para Teddy Roosevelt. Así que la historia dice que Henry y su esposa, avergonzados, se escabulleron entre la fiesta y la gente, nadie los reconoció. Se fueron en un carro que había preparado la misión para ellos a su casa. Y Henry no podía vivir desde ese día en paz. Se hundió, dice, en una grande depresión. Todo está mal, le dijo un día a su mujer. Todo está mal. Regresa un hombre de un viaje para ir a cazar y le hacen una gran fiesta. Nosotros damos 40 años de nuestras vidas a un servicio fiel y a nadie le importa. Su esposa entonces le dijo, lo sé mi amor, pero no está bien que pienses así. Debes decirle esto al Señor y debes resolver ahora mismo esto, porque si no el resto del ministerio que estás haciendo va a ser inútil, lo vas a arruinar. Y Henry le dice a su mujer una noche, no puedo. Oro y no puedo entender cómo nosotros que damos la vida por el ministerio no le importamos a la humanidad. Leyó Habacuc y se fue a orar. Y oró al Señor, Señor, conoces nuestra situación y mi preocupación. Con mucho gusto te hemos servido fielmente durante 40 años sin quejarnos.
Pero ahora, Dios, simplemente no puedo quitarme este incidente de la cabeza. Después de unos 10 minutos de oración, Henry dice, regresó a su casa con su esposa y le dijo, mujer, todo está resuelto. He vencido el problema. Y su mujer muy alegre le dijo, ¿qué pasó? Henry le dijo, el Señor lo resolvió por mí. Le conté lo amargado que estaba porque el presidente recibió este tremendo recibimiento a casa, pero nadie se encontró con nosotros cuando volvimos a casa. Cuando terminé, pareció como si el Señor pusiera su mano sobre mi hombro y simplemente me dijo, ¿por qué esperabas una fiesta, Henry? Todavía no has llegado a casa. ¿Por qué esperabas una fiesta, Henry? Todavía no has llegado a casa. Porque hay una fiesta. Hay una fiesta para los que vuelven del ministerio. Amén. Pero no hemos llegado todavía a casa. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por todo lo que tú haces por nosotros, Señor. Y te doy gracias por los pastores y acá por los pastores jóvenes, Señor. Que tú pongas esa convicción que Pablo tenía en su corazón, que como él dice, no corría a la aventura, no estaba apostando. Él estaba convencido de lo que estaba haciendo, Señor. A veces, Señor, como este misionero Henry, no vamos a recibir, no sé, los beneficios, siquiera el reconocimiento de lo que se hace en el ministerio acá. Pero hay una fiesta cuando volvamos a casa, Señor. A ella vamos. Ineludiblemente vamos a ella, Señor. Y en algún punto nos vamos a encontrar contigo para siempre, que en realidad tú eres nuestra fiesta, Señor. A ti vamos en el nombre de Jesús. Amén.